Bien, vamos al último periodo y bueno, hemos hablado en esta hermosa velada acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y todo lo que significó su obra de amor. Hemos hablado del Cristo preencarnado, luego hablamos de su encarnación o primera venida, ¿cierto? También. Y también ministerio, su obra, su vida, su persona, ¿cierto? Como recién terminamos de hablar, mi hermano Germán, ¿cierto? Y ha sido bueno en esta jornada. Me ha gustado, la verdad, cada exhortación y espero que a usted le guste. No sé si le va a gustar la mía, pero la que he preparado del Señor, pero por lo menos yo he disfrutado cada sermón que han preparado los siervos del Señor. Vamos a terminar hablando de la muerte del Señor Jesucristo. Y es un tema bastante importante, serio y con una connotación teológica bastante fuerte. Ya el domingo seguiremos hablando de su resurrección, ¿cierto? El pastor Eliseo tiene esa labor. Y en la tarde me tocó también la preciosa labor y desafío de animar, de exhortar con la ascensión de Cristo, ¿ya? Ascensión de Cristo. Así que también un tema bastante interesante. Pero la muerte de Cristo es algo fundamental de entender, como también se conoce la doctrina de la expiación de Cristo, ¿ya? Y es bastante amplia. Yo revisaba mis notas y cuando enseñé Cristología tenía tres lecciones de la expiación de Cristo. Una que abarcaba su definición, su aplicación y otra más, ¿cierto? Pero eran como tres lecciones que vimos de la expiación de Cristo. El propósito central o principal de su encarnación, de la encarnación de Cristo, era la obra de redención. Como hemos dicho, Jesús nació para morir. Nació para morir. Y yo te he dicho esto anteriormente, si nosotros pensamos en nuestra existencia, nosotros nacemos y queremos vivir. Cuando alguien fallece, ¿cierto? Nos duele mucho. Pero el Señor Jesús nació para morir. Si tal vez nosotros tuviésemos una enfermedad, sería saber que vamos a fallecer en algún momento, quizás sería un momento difícil de afrontar. Lo hemos visto y lo hemos sabido en hermanos que padecen alguna enfermedad y es difícil, duele, es complejo. Pero el Señor Jesús se encarnó, se preparó, aún sabiendo lo que iba, ¿cierto? Aún sabiendo cómo iba a culminar esto, ¿cierto? Y el dolor que iba a experimentar, el sufrimiento que iba a enfrentar. Hermanos míos, a través de la muerte y obviamente posterior resurrección, porque no podemos dejar la obra de la expiación separada de la resurrección, ¿cierto? Él la realizó para darnos vida a nosotros, para que en Él nosotros tuviésemos vida. Vamos a leer en esta mañana, ya cierto, mañana, Mateo. Vamos a ponernos de pie para que no te quedes dormido, para que estemos activos. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Mateo capítulo 20, verso 17 al 19. Mateo 20, verso 17 al 19. ¿Llegaron a Mateo 20? Vamos a leer, quédense de pie, después vamos a leer otros versículos más para que hagan ejercicio y así estén activos, despiertos, atentos. Mateo 20, verso 17 en adelante dice: subiendo Jesús, todos juntos, a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Vamos a Marcos 10, 45, un texto conocido, ¿cierto? Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Por si acaso Marcos está después de Mateo. Yo sé que por la hora algunos ya no encuentran Marcos, ¿cierto? Ya se le cruzan los ojos, los tienen borroso la visión. ¿Ah? Por si acaso,
he adelgazado, no estoy más gordo, ya, no, para que no me vean más gordo. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él sabía lo que venía y en el propósito con que venía. Vamos a Juan 10. Juan 10, verso 14 al 18. Juan 10, 14 al 18, un texto que nos habla de que Jesús es el buen pastor. Juan 10, 14 al 18. ¿Llegaron ahí? Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo lo conozco. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué genial, ¿cierto? Qué genial el texto, qué espectacular el texto. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Los iba a dejar toda la hora parado, pero no. Para ver quién se cae primero. Hermanos, la cruz es una verdad fundamental en la revelación de la palabra de Dios. Y esto es importante porque pensaba yo, y siempre decimos esto, la cruz es una verdad fundamental en la revelación de la palabra de Dios. Y como ya sabemos, cuando hablamos de la cruz, no hablamos simplemente del madero. Tenemos que tener ojo también en eso, cuidado. ¿Por qué digo eso? Porque cruces o crucifixiones hubieron muchas. Estamos hablando principalmente del hecho de que Dios, hecho hombre, se sacrificó en ese madero, ¿cierto?, por nosotros, por ti, por mí. Porque junto a Jesús habían otros dos más, también crucificados. Entonces no es simplemente el madero, la cruz, es quien estaba en ese madero, que le da otro sentido, otra connotación a mi vida y a tu vida. ¿Me entiendes? Encontramos el emblema de Cristo y su crucifixión desde el Génesis a través de todo el Antiguo Testamento. Y como escribía yo en la mañana, sabemos que la razón por la que hubo un Belén es porque también habría un Calvario. Nuestra salvación, hermano, depende de Cristo y aún, por sobre todo, de su muerte en la cruz y posterior resurrección. Si no tuviésemos eso, vana es nuestra fe, dijo Pablo en Corintios. Vana nuestra fe. Ahora entendamos cuál es el significado de la expiación de Cristo. ¿Cuál es el significado? Y ese es nuestro primer punto en esta mañana. ¿Cuál es el significado de la expiación de Cristo? Sabemos que todo esto que sucedió con Cristo, con anterioridad a Cristo, todo lo que sucedió anteriormente a Cristo era sombra de lo que estaba por venir en Él. ¿Cierto? Eso también nos habla el libro de Hebreos. Hermanos, y el hecho de la muerte de Cristo, el evento de la muerte de Cristo, tampoco fue la excepción. También había un tipo de expiación, ¿cierto?, dentro de la ley. Y era sombra de la expiación que vendría en Cristo Jesús. Sabemos que Jesús borró en la cruz definitivamente la culpa por el pecado. ¿Amén? Amén. Ya, pongamos más amén, ¿cierto? Borró la culpa del pecado. Él dijo, es una obra acabada, consumada. Como dice el griego, tetelestai. Eso es lo que dice. Hermanos míos, ya dice Hebreos 9, versos 13 y 14, que ya no se necesita otro sacrificio. Realizar otro sacrificio es vano, no tiene sentido. Si tú lees Hebreos 9, vamos a leer Hebreos 9,
Entonces, cuando leamos un texto en esta noche, ¿qué vamos a hacer? Pararnos, vamos a ponernos de pie, porque ya a algunos en un segundo inmediatamente se les cierran los ojos. ¿Ah? Es increíble. Capítulo 9, verso 13 al 14. Capítulo 9, verso 13 al 14. ¿Están ahí ya? Hebreos, antes del libro de Santiago. Hebreos 9, 13 al 14. Dice, este versículo vamos a ahí grabarlo porque vamos a usar después también. Dice ahí, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Pueden tomar asiento? Ya algunas palabras a esta hora me cuestan decirlas. ¿Ah? Se me traba la lengua y el cansancio. Pero hermano mío, ¿te fijaste en lo que leíste? ¿Cuánto más? La expiación responde, estamos explicando cuál es el significado de la expiación de Cristo. La expiación responde satisfactoriamente a las reclamaciones de un justo Dios, de un Dios que es santo y justo contra los pecadores que han quebrantado su ley. La expiación es respuesta a eso. Por ello, la obra expiatoria de la cruz es el medio por el cual queda rota la barrera que el pecado interpone entre Dios y el hombre. ¿Me estás escuchando? ¿Eh? Entonces, por el sacrificio, por la entrega de su vida inmaculada, sin pecado, Cristo anula el poder del pecado para separar a Dios del creyente. Cristo, mis hermanos, como se decía en el primer sermón, apaciguó la ira justa del Padre. Eso es propiciación. Apaciguó la ira justa del Padre, muriendo en la cruz por nuestro lugar. La muerte de Cristo, hermano mío, es lo esencial en el cristianismo. Otras religiones basan su derecho a ser reconocidas en las enseñanzas de sus fundadores, ¿cierto? Los que le enseñó Confucio, lo que le enseñó Buda. ¿Ah? El cristianismo se diferencia de todas ellas por la importancia que le da a la muerte de su fundador. Si se elimina la muerte de Cristo, el cristianismo, hermano mío, desciende al nivel de las demás religiones de este mundo. No tendríamos más salvación que las otras religiones que se enfocan en las obras de los hombres. Cuando el cristianismo se enfoca en la única y santa obra de la persona de Jesús. No en las obras de las personas, sino en la única obra que vale. ¿Cuál es la única obra que vale para la salvación? La que realizó Cristo en la cruz. La nuestra no. Por eso es por gracia y no por obras humanas. Mis hermanos, sabemos que aunque muchos quieran negar la crucifixión, y cuando te enseñé esta doctrina de ahí te mostré todos los tipos de negaciones que habían, que se desmayó, que fue un montaje, que un impostor, que un gemelo, teorías. Había un hermano perdido por ahí que apareció después, teorías absurdas, hermano mío. Aunque se quiera negar la crucifixión, es un hecho real, el cual fue profetizado incluso desde el Antiguo Testamento. Y no tan solamente sino que vemos que el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo y a su obra de expiación. Si vamos a Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, ¿y por qué no lo veo de pie?
Yo ya pensé que estaban ya listos ya. Hechos capítulo 3, versos 18 al 21. ¿Ya están más despiertos ya o no? ¿Sí? 18 al 21, capítulo 3. ¿Llegaron ahí? Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido tiempo antiguo. Pueden tomar asiento. ¿Por qué leemos así? Porque no hay coma entre medio, aunque nos falte el aire. Tenemos que leer bien, respetar las comas. Hermanos, y a mí ya se me va el aire porque me estoy esforzando en ser más interactivo, pero ya estoy... Necesito otro consomé. No. Hermanos míos, ya hermano, deja la papa tranquila, ya, hermano, ya. Si dijimos que el chiste de la vigilia va a ser el sermón del Germán, no la papa, no. ¿Ah? ¿Todavía está buscando un mensaje? No. ¿Te lo quiere predicar de nuevo? Le vamos a dar una oportunidad. No, bien. Voy a predicar la parte B, si igual le queda una parte. Le dije 40 minutos. ¿No? ¿Quedó bien? ¿Lo predicó todo? No. ¿Lo predicar? Excelente. No, y yo como patúo, yo voy a predicar 50 minutos. No sé ni cuánto llevo. ¿A qué hora me subí? Me quedan 5 ya. Ya, vamos rapidito. Entonces, si los 3 años de medio, no. Hermanos, el hecho de su muerte fue el tema principal del Nuevo Testamento. Alguien dijo que la muerte de Cristo ocupa un lugar destacado en el Nuevo Testamento. Los últimos 3 días de la vida del Señor Jesucristo, de su vida terrenal, representa cerca de una quinta parte de las narraciones de los 4 evangelios. Sus 3 últimos días representan una quinta parte de los 4 evangelios. Si los 3 años y medio de su ministerio público hubiesen sido narrados tan cabalmente como los últimos 3 días, tendríamos una vida de Cristo de unas 8.400 páginas. Ya a usted ya le cuesta leer estas 1000 y tantas páginas, ¿cierto? No sé cuántas son ya. Imagínense leer 8.400 solamente de la vida de Cristo, dejando fuera el Antiguo Testamento y las cartas paulinas y las otras cartas. Hermanos, los últimos 3 días de Cristo ocupan ampliamente el libro de Mateo, de Marcos y Lucas y Juan. No quiero dar la estadística por causa del tiempo. La muerte de Cristo se menciona en el Nuevo Testamento unas 175 veces. Eso significa que 1 de cada 45 versículos se refiere al tema de la muerte de Cristo. Y eso lo podemos ver porque la expiación, como un subpunto de la primera pregunta, la expiación fue la razón de la encarnación. Y hay que despertar, la alarma sonó, es hora de despertar a trabajar. Mentiroso, no se levanta a las 5 de la mañana, mentiroso. ¡Uy! No, la pastilla. No, lo hizo por hoy día nomás. ¡Uy, hermano! ¡Mentiroso! No, claro, no. Es que a esta hora se levanta al baño. ¡Uy! Hermano, no venimos a fingir a la iglesia, hermano. Ya todos colocando la alarma ahora. Hacer mi devocional. No, ya. Ya, ve, ustedes me están quitando minutos. Hermano, la expiación fue la razón de la encarnación. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. En Marcos 10:45 dice, no se ponga de pie, dice, porque el Hijo del Hombre, decía, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué vino? Y para dar su vida en rescate por muchos. La razón de su venida fue para dar su vida en rescate por muchos.
La expiación es el corazón del evangelio que predicamos. Eso dice la Biblia en 1 Corintios 2, verso 2. Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 15, verso 1 al 3, verso 3 y 4, nos narran y nos detallan lo que significa el evangelio, su muerte, sepultura y resurrección. La expiación, más encima, será el tema central de alabanza, de cántico en la presencia del Señor. Entonces fue la razón de su encarnación, es el tema central del evangelio y será el tema de alabanza en la presencia del Señor. ¿Te fijas? ¿Por qué digo esto? Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El nuevo cántico, hermano mío, celebra la obra redentora del Hijo como base de su derecho a juzgar sobre las naciones por toda la eternidad. Entonces, la primera pregunta era, ¿cuál era el significado de la expiación? Este es algo fundamental, principal. La segunda pregunta a responder es, ¿por qué fue necesario la expiación de Cristo? ¿Por qué fue necesario? ¿Te has dado cuenta de la imagen que existía en el Antiguo Testamento, especialmente en Génesis, en la creación, en el huerto del Edén? ¿Te has dado cuenta de que al principio de la creación Dios y el hombre estaban cara a cara? Uno con el otro ahí, compartiendo. Pero al pecar Adán, ¿qué pasó? Su pecado, y con su pecado él le dio la espalda a Dios. Ya estaban de frente, ahora Adán estaba así, de espalda a Dios. Y como consecuencia, mire, y literalmente yo pensaba, y literalmente él se escondió. Se escondió de Dios, de su presencia. Literalmente le dio la espalda. Ahora, como consecuencia de eso, Dios también le volvió la espalda al hombre. Y ambos, en vez de estar cara a cara, ahora estaban espalda contra espalda. La muerte de Cristo ha satisfecho, ¿cierto?, las exigencias de Dios con su muerte, y ahora Dios, hermano mío, nuevamente ha vuelto el rostro hacia el hombre. ¿Qué queda solamente entonces? Que el hombre pueda voltear su rostro a Dios por medio de Cristo. Pero eso es posible ahora por la muerte de Cristo, por la expiación de Cristo. Y hermanos míos, debemos dar gracias a Cristo porque hoy podemos reconciliarnos con el Padre. Amén. Debemos alabarle porque todo lo que Él padeció, todo lo que Él sufrió, y no pretendo hoy detallarlo porque ya lo he detallado otras veces, permitió como consecuencia, como beneficio, como bendición, que el hombre ahora pueda volver a mirar a Dios. Que el hombre pueda hoy ir a su presencia. Gloria a Dios, ¿o no? Hoy, como te decía, no quiero apelar a tus emociones, quiero apelar a tu voluntad. Quiero que entiendas el tremendo significado que tiene la muerte de Cristo y que tu voluntad sea afectada espiritualmente. La muerte expiatoria de Cristo revela dos grandes verdades con respecto a Dios: la medida de su infinita santidad y la extensión de su infinito amor. Dentro de esta misma pregunta, de esta segunda pregunta de que ¿por qué fue necesario la expiación de Cristo?, podemos ver un subpunto. Cristo murió para satisfacer la santidad de Dios. ¿Por qué murió Cristo? Porque Dios es santo. Y Cristo tenía que morir porque era hombre y Dios, ¿cierto?
Dios es santo y Él odia el pecado. La paga del pecado es... Y la santidad de Dios demanda que el pecado sea castigado. Dios no puede ignorar el pecado, ya que eso sería contrario a su naturaleza, porque Dios es santo. Ahí puedes leer Habacuc 1:13, Isaías 59:2. Para que Dios y el hombre puedan volver a tener compañerismo, el hombre se debe acercar a Dios en santidad. Y ese hecho fue demostrado por los sacrificios levíticos. Aún Hebreos 12:14, ¿te acuerdas cuando hablamos de la santidad? Dice, seguir la santidad, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesaria la santidad. Y por lo mismo debía morir Cristo, porque Cristo era santo, sin pecado. Ahora también Cristo murió para satisfacer el amor de Dios, no solamente su santidad. El atributo de amor es tal que Dios busca solo el mayor bienestar de la humanidad. Su amor es tan grande que Él debía, y lo hizo, ¿cierto?, compartir el castigo con y por el transgresor. El amor de Dios es intenso. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. En la muerte expiatoria del Señor Jesucristo se resolvió el gran dilema que existía hasta ese entonces. El gran dilema que Dios enfrentaba, si podemos decirlo así, aunque les tenía todo ya preparado. ¿Cuál era ese gran dilema? Incluso que hoy se discute. ¿Cómo podía Dios amar al pecador y todavía castigar al pecador? Simplemente Cristo fue la respuesta. Cristo fue la respuesta. Cristo suspendido en una cruz entre el cielo y la tierra, rechazado por los hombres, desamparado por el Padre, Cristo pagó por completo la pena del pecado, satisfaciendo de esta manera todas las demandas de Dios y dándole la libertad de salvar al pecador. ¿Me entiendes? ¿Estás conmigo? Entonces, ¿por qué fue necesario? Porque debía satisfacer la santidad de Dios y también manifestar el gran amor de Dios hacia la humanidad. Y termino con la última pregunta. Nótese que esto tiene un desarrollo, porque si me dice y termino con la pregunta. No, tiene un desarrollo esta última pregunta. ¿Ya? No voy a terminar en 2 minutos más. ¿Cuál es el efecto de su expiación en mí? Y esta es la aplicación. Como todos los expositores quisimos darle una aplicación y una exhortación personal a esta enseñanza. ¿Cuál es el efecto de su expiación en tu vida? ¿Quién podría decir de esa manera o de esta manera ha afectado mi vida? ¿Quién puede decir algo? Ha cambiado tu mente, ¿ya? ¿Cuál es el efecto de su expiación en mí? ¿Cuál es? Vamos. Pablo. A negarte a ti mismo. ¿Y lo haces? ¿Realmente ha cambiado tu mente, Ramán? ¿Realmente ha cambiado tu mente? ¿O todavía están influenciando tus pensamientos? No tengan miedo de exponer algo, no quiero avergonzar a nadie, estoy haciendo que meditemos. Porque eso nos llega a todos, la verdad. ¿Ah? ¿Cuál fue el efecto de su expiación en ti? La muerte de Cristo tiene que provocar algo en ti. Porque si no, ¿de qué sirve? Ya, me salvó, sí, está bien, ¿y ahí quedó todo? Ahí está todo listo. Me salvó y vivo, tranquilo. Tengo seguridad de salvación. ¿Cuál fue el efecto?
¿A qué te lleva a saber todo eso? Todo lo que has aprendido hoy. ¿A qué te motiva? ¿A qué te lleva? ¿Qué causa en ti? ¿Nadie más? Vamos a llegar hasta las 6 si no participan. 50 y 50, yo un comodín, no. Volvamos a Hebreos, capítulo 9, ya les dije yo. Pongámonos de pie para que despierten. Hebreos, capítulo 9. Como decía Pastor Liceo en un comienzo, no me acuerdo de estar predicando yo en mi vida a esta hora. ¿Ah? Creo que he predicado en una vigilia así, pero no me acuerdo si había predicado a las 5 de la mañana. Y me dejaron al último, se aseguraron ellos. Hebreos 9, verso 13 y 14, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Qué nos muestra este texto? Nos muestra que la ley y su obra de expiación que santificaban en el hombre. ¿Ah? La ley y su obra de expiación, ¿qué santificaban? ¿Ah? ¿Cómo? No, si era algo, ahí lo dice. Lo externo. Lo externo. Lo externo, no, si nada, no me pongan acá a las 5 de la mañana, no me hagan. La carne. No llegaban más allá. No había algo interno. Los dejaba públicamente absueltos, expiados. Eso es lo que hacía. ¿Ya? Tienen que entenderlo de esa manera, por algo sale ahí. No estaba la ley porque sí, por si acaso. Y no era algo así, ya rociemos algo y listo. No, tenía un significado. Tenía un significado. Tenía una aplicación presente en el pueblo de Israel. Ahora, que no es la misma aplicación que en Cristo Jesús. Ya, a eso vamos a ver. A diferencia de la expiación de Cristo, ¿qué santifica a Cristo? Cristo santifica, ¿cierto?, al hombre por completo, enteramente, espíritu, alma y cuerpo. Son santificados en Cristo Jesús, desde su corazón hasta lo externo. ¿Qué pasaba con el israelita? Simple, iba por un acto, pero quizás, no sé, no con una convicción interna de ofrecer sacrificio al Señor, arrepentido de su pecado. ¿Me entiendes? Entonces era lo externo. La muerte de Cristo tiene poder para purificar la mente y el alma de una persona, tanto como su cuerpo. Hermanos míos, creyendo esto y comprendiéndolo, aferrándote a Cristo, podrás servir correctamente al Dios vivo y no hacer las cosas por obras muertas, como pasaba en la antigüedad. Algo que no tiene un efecto, un valor eterno al realizarlas. Por muchos sacrificios que hagas, serán obras muertas. Eso me lleva a meditar, y fíjate bien, en uno de los resultados de la muerte de Cristo. No lo había considerado en mis otros estudios. Pero fíjate en Hebreos, verso 14, en lo que es una pregunta. Una pregunta que te entrega revelación de lo que significa la muerte de Cristo en el creyente. Fíjate en el verso 14, ¿cuál es el propósito de la expiación de Cristo? ¿A qué te quiere llevar la muerte de Cristo? ¿A qué te quiere llevar?
¿No? ¿A qué te quiere llevar? ¿Ah? ¿No? ¿No? ¿Ah? ¿No? ¿No? No inventen, lean el versículo. ¿No? A servir. Estoy hablando de efecto. ¿A qué te quiere llevar? ¿A qué te quiere conducir el Señor con su muerte? A servirle. ¿A qué vino el Señor Jesús en Marcos 10:45? A servir y no ser servido. Con su servicio, con su muerte, el creyente debe levantarse a servir. A servir. Hebreos 9, verso 14. Dice ahí: limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis. ¿Para qué toda esta santificación? ¿Para qué toda esta purificación? ¿Para qué toda esta consagración? ¿Para qué? Para quedarse ahí, con apariencia de piedad. Un monje tibetano. ¿Cómo se dice? En el Himalaya, ahí. No. Todo eso, toda esa santificación, toda esa purificación es para que le sirvas. Es para que sirvas al Señor. Hemos sido limpiados con el fin de servir al Dios vivo. Nuestra liberación por parte de Cristo, que ocurrió en la cruz, era, hermanos míos, para librarnos de la esclavitud del pecado, de las garras de Satanás, de sus manos. Ahora nuestra vida está en Cristo y somos siervos, somos esclavos ahora de Cristo. El fin era eso, librarnos. Hermano, Cristo vino a morir por ti, ¿cierto? Respóndeme. ¿Cristo vino a morir por ti? ¿Cristo vino a morir por ti? ¿Cuándo tú vas a morir para Él? Porque me encanta que Cristo vino a morir por mí. Pero ¿cuándo tú vas a morir para Él? Estamos vivos, mis hermanos. Y no lo digo por la broma del chat que estaba el otro día. Pero me hizo pensar en que estamos vivos. Y no hablo de nuestra existencia. No hablo de nuestro ser. Hablo de nuestra carne. Hablo de la carne, de la carnalidad, del pecado. Estamos vivos y no hemos muerto para Él. Nuestra carne está a flor de piel. Y hermano, Dios nos manda a tomar nuestra cruz cada día, a negarnos cada día, a morir para el Señor cada día. Todo lo que Cristo hizo de forma completa una sola vez, el creyente debe hacerlo diariamente. Cristo cargó solamente una vez la cruz y murió una sola vez y no es necesario más sacrificio. Pero te manda a ti a que mueras cada día y a que tomes su cruz cada día. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Por eso yo preguntaba al hermano, ¿y te niegas? ¿Y nos negamos? Escuchen, por favor. Mis hermanos, siendo la expiación de nuestro Señor Jesús el hecho central de toda la Biblia, siendo la expiación de Cristo el hecho central de toda la Biblia, ¿por qué no es el hecho central del creyente demostrándolo con su vida? No, que la Biblia es cristocéntrica, que la Biblia es cristocéntrica. Mira, y tienes que encontrar a Cristo en este texto. Y se levantan algunos, pastor, usted debería predicar de esta manera y encontrar a Cristo en este otro texto. ¿Y cuándo encuentro a Cristo en tu vida? ¿Y dónde está Cristo en tu vida? ¿Cuándo Cristo es el hecho central de mi vida? Y no lo soy yo. ¿Podemos silenciar los celulares, por favor?
Hermanos, nos encanta hablar mucho del Evangelio. A muchos les encanta hablar del Evangelio. Y muchos les encanta, y puede estar bien, y lo sacan a relucir con todos los temas. Con todos los temas sacan a relucir el Evangelio. Pero ¿cuándo comenzarás a vivir el Evangelio? Porque tratamos un tema, no es que el Evangelio dice eso, no es que esto no es el Evangelio. ¿Y cuándo vives el Evangelio? Hermano, hay pecado entre nosotros. Hay pecado entre nosotros. Hay infidelidades. Y me hubiera encantado que hubieran escuchado toda la iglesia, porque hay algunos que no están aquí hoy. Hay infidelidades, hermano mío. Hay soberbias. Hay traiciones. Hay sensualidad interna y externa. Hermanos míos, hay egoísmo y afán y envidias que incluso nos llevan a no ofrendar a la obra de Dios. Por envidias, por afanes, por egoísmo. Porque quedamos pensando en el hombre y no en la obra de Dios. Porque miramos con ojos incorrectos. Porque nos juntamos a hablar de estas cosas y a ver qué dice el pastor MacArthur, a ver qué dice Paul Washer contra el diezmo, contra la ofrenda. Y no damos para la obra del Señor, para que esta obra crezca. Porque acá ninguno se está enriqueciendo. Eso es vivir el Evangelio y es parte del Evangelio. Y hay traiciones, hermanos míos. ¿Se puede decir habladurías? ¿Está bien dicho? Por la espalda, uno contra el otro. Hermanos que se abrazan y luego están hablando mal del otro. Hermanos que conviven juntos en casas y luego hablan de las conductas de las casas. Y hablamos del Evangelio. Y sacamos a relucir el Evangelio. Disfrazamos nuestra carnalidad con versículos y con conceptos teológicos. Cuando hay carne en nuestra vida. Cuando hay todas estas cosas simplemente en nuestras vidas. Y es triste, hermano mío. Es lamentable. Pero hay que decirlo. Lo que falta, hermano mío, es santidad en nuestras vidas. Yo prediqué 4 meses de santidad. Y algunos me desanimaban mucho. Pero gracias a Dios por aquellas hermanitas y hermanos que me animaron con sus palabras diciendo, gracias, pastor, porque me sirvió para luchar. Pero otros, ay, santidad de nuevo. Qué inmadurez más grande, hermano mío. Y no importa que estés aquí o que no estés, no sé. Qué inmadurez más grande. Cuando hablamos de la santidad de Dios, el atributo de los atributos de Dios. ¿Qué sacamos con aprender todas estas cosas que has escuchado en esta noche y mañana? ¿Qué sacamos con seguir enseñándote sobre la pasión de Cristo y su obra y su ministerio terrenal? Si eso no tiene gran repercusión en tu vida, si eso no tiene una transformación en tu vida cotidiana, ¿qué sacas con disciplinar tu cuerpo en esta vigilia si tu vida no se entrega a la transformación diaria de Dios? Hermanos míos, sabemos que Cristo murió y gloria a Dios por eso. Pero ¿cuándo vas a morir tú? ¿Cuándo vas a morir tú? Yo pensaba en que la muerte de Cristo
dio vida nueva al hombre, ¿cierto? La muerte de Cristo dio vida nueva al hombre. La muerte del hombre debe dar gloria a la vida de Cristo. ¿Me entiendes este trabalenguas en esta noche, en esta mañana? Hermano, la muerte de Cristo dio vida nueva al hombre. La muerte del hombre debe dar gloria a la vida de Cristo. ¿Es esto realidad en tu vida? ¿Es esto realidad, como dice Hebreos 9, verso 14? ¿Es esto realidad en tu servicio, en tu iglesia? ¿Es esto realidad? ¿Será tu realidad en tu servicio en este año? Porque créame, algunos se van a ir. Y no hablo de mis hermanos que van a salir bien. Algunos no resistirán más. Algunos no querrán reprensiones. No van a querer que le hablen de pecado y de santidad. Algunos se van a molestar conmigo y es lo que me toca porque estoy al frente. Y les cae mejor Germán, Cristian, Pastor Eliseo. Porque yo soy el que lleva la responsabilidad principal. Y le voy a caer mal yo. Pero no dejaremos de predicar todo el consejo de Dios y la palabra de Dios. Y de que así como nos llenamos de palabras sobre el Evangelio, lo vivamos también y seamos consecuentes con el Señor. Porque Él no vino para que hablemos bonito. Él vino para que vivamos por Él y para Él. Así que si vas a hablar del Evangelio, vívelo realmente. Vívelo y sírvele realmente. No seamos hipócritas, hermanos. No seamos falsos. Seamos genuinos en Cristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano mío. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Padre mío, por este tiempo. Damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, solo tú sabes el resultado que tendrá esta exposición en cada corazón, Señor. Solo confío, Señor, en que cada palabra, Señor, haya sido guiada por ti. Padre, te ruego que puedas hacer crecer esa semilla que ha sido plantada en esta noche, en esta mañana, Señor, en cada corazón. Y que en verdad, Señor, fuera de todo lo que hemos escuchado, veamos el punto central de lo que tú nos has exhortado y vivamos para ti, Señor. Así como tú moriste por nosotros, nosotros también rindamos nuestra vida en servicio vivo, santo, agradable a ti, Señor, que es el culto racional que tú deseas y esperas de nosotros. Te ruego, Padre, por esto, Señor, en aquellos que están aquí, Señor, en tus hijos, Señor. Te ruego también por mí, Señor, que me fortalezcas en esto y que cada día golpee mi cuerpo y lo ponga en servidumbre, Señor, para ti. Te ruego, Padre, por esto, Señor. Y gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta velada. Sé que algunos pueden estar agotados, Señor, cansados. Pero, Señor, mi vida lo necesitaba. Y te agradezco, Señor, por hablarme en esta noche. Gracias, Señor. Y te ruego que nos guardes ahora en el trayecto a casa. Que cada hermano pueda llegar bien y si podemos servirnos unos a otros también, Señor, podamos preocuparnos de nuestros hermanos. Gracias, Señor, aún por los alimentos que nos diste, Señor, porque aún se multiplicaron. Gracias, Padre, por cuidar cada detalle de nosotros. Y rogamos por aquellos que no pudieron estar, Señor, por motivos de salud, queriendo estar. Consuela sus corazones, Señor. Edifica sus vidas también. Y rogamos también por su salud. Y por aquellos que no quisieron estar, Señor, también rogamos por ellos. Padre, para que puedas darle una nueva oportunidad de crecimiento, de madurez, de consagración, de disciplina espiritual, Señor. Y que lleguen incluso a amar estas disciplinas, Señor, que son importantes en la vida de un creyente y en su crecimiento. Gracias, Señor, por todo. Gracias por nuestro Salvador, por su gran obra, Señor. Desde antes de la fundación del mundo.
Estaba todo, Señor, planificado. Estabas obrando. Y sigues obrando aún en nuestras vidas, intercediendo por nosotros delante del Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor. Y por haber obedecido también el mandato del Padre. A pesar de todo sufrimiento que experimentaste, Señor. Te agradecemos, porque sin tu obra seguiríamos dándole la espalda a Dios. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga.